Ya lo mencionábamos al principio de este programa, de hablar no solamente de la crisis pues, de salud que estamos viviendo, sino la crisis económica que está afectando a muchísimos mexicanos. Y tenemos aquí a nuestros especialistas que nos van a hablar un poco más de eso. Tenemos nuevamente a la doctora Sonia López y está el médico también Sergio Hernández, que nos va a hablar un poco de nutrición. Pero también queremos hacer enlace con nuestra experta Ana María Salazar, quien la tenemos ahora por FaceTime. Ana María, me da mucho gusto saludarte. Ahora sí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muchos saludos y les felicito por estas notas que hicieron tratando de subrayar y recalcar la verdadera tragedia que se están viviendo estos pequeños negocios que apenas subsisten y ahora con esta pandemia corren riesgo, esa población corre un verdadero riesgo. ¿Cuántos mexicanos están en la informalidad, Ana María, aproximadamente? Mira, para que nos entienda el auditorio, de cada 10 personas que conocemos, más de 6 de esas personas, 7 de esas personas van a estar en la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen, que trabajan, pero no tienen servicios, por ejemplo, médicos, no tienen la capacidad de poder aportar para una pensión, aunque sea chiquita, cuando más adelante, cuando esté en la tercera edad. Entonces, el número es verdadera, ya era grande ese número, y ahora con la pandemia la posibilidad de que despidan o que desaparezcan por lo menos miles y miles, si no 1 millón de empleos formales es real. Entonces la preocupación es importante y ojalá que el gobierno y también el sector empresarial puedan apoyar no solamente al sector informal, pero también hay que proteger los empleos formales. Claro, y a veces no dimensionamos lo que estamos viviendo. ¿De qué tamaño será la crisis económica que afrontemos si detenemos por completo al país, Ana María? Es verdaderamente preocupante. Pues el número de empleos, como te había comentado, no me atrevo a dar números porque todavía estamos tratando de calcular lo que significa eso, y también no es asustar al público. Pero hay que entender, por ejemplo, veamos lo que pasó en Estados Unidos. En estas últimas 2 semanas, más de 10 millones de estadounidenses se registraron para poder pedir apoyos porque acaban de ser despedidos de sus empleos. Eso es en Estados Unidos, y eso obviamente nos va a afectar aquí en México, porque muchos de nuestros connacionales que envían remesas a México van a ser parte de ese número de desempleados, y muchos de ellos indocumentados, nuestros connacionales, no van a poder recibir ese apoyo. Entonces, si estamos viendo hacia el norte, es desastroso. Aquí en México es verdaderamente preocupante. Puede ser hasta millones de personas que podrían estar que podrían perder empleos formales e informales en los siguientes semanas. Claro, yo sé que ahorita a lo mejor será muy complicado poner esto sobre la mesa, pero me gustaría preguntártelo. ¿Cómo se recupera un país después de una crisis económica? ¿Cómo le vamos a hacer? Es muy importante tu pregunta, y ustedes en cierta forma aportaron, creo que eran muy buenas ideas, muy buenas sugerencias. Hay que apoyar a los changarros, hay que apoyar a las pequeñas empresas, ya sea buscando que nos entreguen comida, que nos entreguen servicios, tratando de anticipar servicios que pudieran necesitar y tratar, si es posible, dentro de nuestras capacidades, adelantado. Habría que estos pequeños changarros puedan seguir funcionando aún en la pandemia, o sea que estas empresas tomen el cuidado necesario para que puedan seguir dando servicios, a lo mejor en algún estacionamiento grande, que puedan llegar muchas personas a vender sus productos. Yo creo que hay muy buenas ideas, y sobre todo buscar productos mexicanos en este momento para que ese dinero y esos servicios se queden aquí en México. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que ahora a través de las redes sociales nos hemos unido muchas figuras públicas para apoyar estos pequeños negocios. A mí me han mandado publicidad que estaré compartiendo en nuestras redes sociales, y si hacemos una cadenita de todo esto, vamos a hacer visible para que entonces tomemos conciencia y los apoyemos, justamente como tú lo acabas de decir. Y esta idea que diste creo que es muy buena para que la tomemos en cuenta y se pueda hacer unidos todos en sociedad a poder apoyar al pequeño negocio. Gracias, Ana María.
Nos encantó escucharte. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Y bien, como ya lo había presentado hace un momento, está con nosotros Sergio Hernández Gutiérrez, médico funcional, porque es importante, ya que estamos hablando de estos pequeños comercios, que hablamos del mercado de Jamaica, hablar de nutrición, de cómo estamos llevando a cabo esta parte tan importante para el ser humano. Y también nos acompaña nuevamente Sonia López, que está aquí con nosotros toda esta semana para platicarnos de todos estos aspectos de salud. A ver, la comida. Ahora que estamos en casa, creo que hemos quitado un poco la rutina que veníamos trayendo con esto de que los hijos se van a la escuela, entonces les preparas el lonche temprano, si se puede, bueno, se reúnen en casa para comer, si no hasta la cena, pero ahora todo esto se ha cambiado. ¿Qué sí y qué no se recomienda comer en esta situación que estamos viviendo? Bueno, lo recomendable en alimentación es lo que tendríamos que recomendar siempre. O sea, llevar una dieta real, con alimentos reales que nutran al organismo. Imagínate que el 70-80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Exacto. Entonces tenemos que nutrir el intestino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de una alimentación balanceada. ¿Qué es lo que tenemos que promover a todos los mexicanos? Consumir una dieta basada en plantas. Okay. Esto quiere decir no que sean veganos o vegetarianos, significa que la mayor cantidad de alimentos que tenemos que consumir en nuestro día a día sean vegetales y preferentemente que tengan mucho color. Por ejemplo, pimiento rojo, amarillo, champiñones, betabel. ¿Por qué? Porque estos alimentos están ricos de fitonutrientes. Los fitonutrientes son estas sustancias que le dan color a nuestros alimentos y están repletos de actividad antiinflamatoria, antioxidante y son las que van a defender a nuestro cuerpo. También tenemos que consumir, obviamente, grasas y proteína animal para terminar con todos nuestros macronutrientes. Pero eso sería la recomendación que deberíamos de hacerle a todos los mexicanos. Fíjate, eso que dices es muy importante porque yo no la creía, pero hace unos días que fui al supermercado, me encontré con que no había papel higiénico, productos de limpieza, no había sopas instantáneas, pastas, todas estas cremas que vienen en latas y demás, en frascos. Y el área de frutas y verduras estaba llena. Y no había gente tampoco. Y en los demás pasillos estaba lleno. Entonces, ¿por qué no consumir ahora más que nunca los vegetales, las frutas? Las frutas que son cítricos, bueno, lo que tiene vitaminas y que ahora nos ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿no? Los nutrientes esenciales, las vitaminas que necesitamos para nuestro sistema inmunológico, digamos, las más importantes para esta temporada, sería, como bien dijiste, vitamina C, que lo vamos a encontrar en alimentos cítricos, de preferencia. La vitamina D, es difícil tener niveles óptimos de vitamina D. Yo he medido niveles de vitamina D en muchísimos de mis pacientes y todos estamos con niveles súper bajos, deficientes. ¿Por qué? Porque la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona esteroidea, ya que se sintetiza a partir del colesterol. Y para poder sintetizar y tener vitamina D en nuestro organismo, necesitamos exponernos a los rayos ultravioleta. Claro. Y como le tenemos miedo al sol por el tema del cáncer, muchos se ponen protector y entonces absorben menos y por eso todos tenemos deficiencia de vitamina D. Es difícil en nuestra alimentación llegar a niveles óptimos, por lo tanto lo que recomiendo es suplementarse con vitamina D. Una muy buena dosis incluso llega a tener un poder antiviral. Por ejemplo, 100,000 unidades al día por 3 días mejora nuestro sistema inmunológico de manera impresionante y además tiene actividad antiviral. No sabemos todavía porque no hay estudios contra el coronavirus con la vitamina D, pero definitivamente puede ayudar. Oye, Sonia, hay mujeres embarazadas que están muy preocupadas justo en este momento, ¿no? Algunas están casi a término, otras están empezando un embarazo, tienen muchas dudas. No se atreven a ir a una consulta médica justo por todo esto, por temor a infectarse y demás. ¿Cuáles serían las recomendaciones que deben tomar en este momento las mujeres embarazadas? Pues ¿Qué cuidados? Los cuidados, los mismos. Los de siempre. Ya sabemos, los de siempre es estar con lavado de manos, la higiene de las superficies, etcétera. Si no es, claro, las mujeres que están a término empiezan a ir casi cada semana al médico y habitualmente a las revisiones y habitualmente son en los hospitales. Entonces, lo mismo, o sea, cuidarse mucho, no tocar así casi que los botones o con el codo y ver si con su médico, si es necesario realmente ir o esperar hasta que ya estemos pues casi que a punto de tener el bebé, ¿no? Pero también se puede hacer
con el médico se pueden tener videollamadas o llamadas con tu médico y Claro, él te va a dar están trabajando exactamente, él te va a dar signos de alarma, te va a dar signos de alerta, te va a decir en qué momento tendrías que ir corriendo al hospital, ¿no? Y lo mejor es mantenerse aislados y no salir tanto para reducir mucho el riesgo de contagio, ¿no? Todavía no ha habido hay muy pocos estudios de si hay transmisión vertical, o sea, mamá a bebé, o esa si es otra hubiera, de las dudas, exactamente, te lo iba a preguntar, sí. hay muy pocos estudios, Ok. no han comprobado nada, o ya nació un bebé de una mamá que tuvo coronavirus, pero el bebé nació limpio, digamos, Bien. perfecto, o si hay transmisión, ¿no? O sea, si la mamá contagia al bebé. Entonces, eso está en estudio. Acuérdense que el virus es muy nuevo, ¿no? Pero Claro. lo mejor es guardarse y, pues, a través de una videollamada, una videoconsulta o por teléfono, estarte comunicando con tu ginecólogo. Sí hemos recibido mucho esta llamada, esta consulta de las mujeres embarazadas, sí. Oye, y todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión y demás, que, bueno, lo han comentado algunos especialistas, que están en un sector vulnerable de infectarse de coronavirus. ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, una, quedarse en casa, yo sé, tener este aislamiento social, que ya lo han recomendado, pero ¿hay algo extra que deban tomar en cuenta? Pues coincidiendo con el doctor igual, o sea, una muy buena alimentación. Esto que mejore su sistema inmune, ¿no? Esto de el dormir bien, además de la alimentación, dormir bien, disminuir el estrés, no fumar. Todo esto mejora el sistema inmune, ¿no? Y además, claro, este sector de la población, y si no que el doctor me corrija, tiene más riesgo, porque el sistema inmune de alguna manera tiende a bajar o tiende a estar perjudicado. Entonces, mantener nuestros niveles de azúcar controlados, nuestros niveles de presión y pues mejorar nuestra alimentación, ¿no? Es lo que tú comentabas. Eso es básico. La parte de la comida congelada, terminada. La parte de los enlatados, todo esto terminado, ¿no? Entonces, vamos a lo verde, a lo colorido, ¿no? Como dice el doctor. Muy bien. Si se puede dar una recomendación a nivel una nacional, recomendación, tal vez por supuesto. dentro de las enfermedades crónicas, como bien dice la doctora, diabetes, hipertensión, etcétera, también tenemos un grupo muy importante de pacientes que son los pacientes con enfermedades autoinmunes. Esto significa que el propio cuerpo está generando anticuerpos que atacan a diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, tiroides, articulaciones, etcétera. Ejemplos: esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hipotiroidismo autoinmune. Estos pacientes tienen pérdida de la tolerancia inmune y podrían desarrollar otra enfermedad autoinmune en caso de contraer coronavirus. Qué interesante.